Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Las recientes acciones de Hakan Sabanci en redes sociales han comenzado a ser seguidas de cerca en el mundo del chisme. Tras su separación de Hande Erçel, sus preferencias en el mundo digital han cambiado visiblemente. Este cambio, especialmente en las cuentas que sigue, ha llamado la atención de su círculo cercano. Las figuras locales han sido reemplazadas por influencers y modelos extranjeras. Esto indica que Sabanci está reestructurando su círculo social, no solo en su vida privada, sino también en el ámbito digital. Este cambio discreto pero evidente ha abierto la puerta a nuevas interpretaciones en el mundo del chisme. Esta renovación en su lista de seguidores no se consideró casualidad. Sabanci, quien había estado circulando dentro del mismo círculo durante mucho tiempo, ahora está explorando diferentes culturas y rostros. Se examinaron los perfiles de las figuras emergentes del extranjero, uno por uno. Las cuentas centradas en la moda, los viajes y los estilos de vida de lujo fueron particularmente prominentes. Estas preferencias insinuaron un cambio en los intereses de Sabanci. Estos pequeños pasos en redes sociales se han interpretado como una señal de una gran transformación. Según los columnistas de chismes, esta transición digital es una decisión consciente. Se afirma que Sabanci quiere crear un nuevo espacio para sí mismo tras los acontecimientos en su vida privada. A quien sigue y quien no en redes sociales ahora se interpreta como un mensaje en sí mismo. Hakan Sabanci utiliza este lenguaje con mucha cautela. Aunque prefiere guardar silencio, continúa comunicándose a través de su presencia digital. Esto indica que está adoptando una postura más distante en esta nueva era. También cabe destacar que muchos de los influencers extranjeros a los que sigue participan en proyectos internacionales. Semanas de la moda, marcas globales y eventos de lujo son puntos en común para estos nombres. El cambio de Sabanci hacia estos perfiles refuerza la interpretación de un posible cambio en su estilo de vida. Su deseo de distanciarse del ambiente chismoso local se menciona con frecuencia. Esta decisión refleja un deseo de existir eficazmente, pero sin ser el centro de atención. El mundo digital parece haberse convertido en su nuevo escaparate. Este cambio, tras su ruptura con Hande Erçel, dio lugar a comparaciones. El hecho de que Sabanci evitara las publicaciones centradas en Turquía no ha pasado desapercibido. Los usuarios de redes sociales han analizado exhaustivamente esta nueva lista de seguidores. Algunos la interpretaron como una vía de escape, mientras que otros la vieron como un nuevo comienzo. El silencio de Sabanci durante este periodo alimentó aún más la curiosidad. Se dice que prefiere comunicarse sin expresar explícitamente su postura. Según sus allegados, Hakan Sabanci está siendo más selectivo en este momento. Se dice que está estableciendo límites más claros tanto en su vida privada como en redes sociales. Cabe destacar que la mayoría de las cuentas que sigue son de figuras influyentes pero relativamente desconocidas. Esto se ha interpretado como una búsqueda de calidad en lugar de popularidad. Se sugiere que Sabanci está adoptando un enfoque más individualista en esta nueva etapa. Sus elecciones digitales se consideran un reflejo de esta nueva mentalidad. En el mundo de los chismes sobre famosos, las redes sociales
ya no se consideran un escaparate, sino una plataforma de mensajería. La lista de seguidores de Hakan Sabanci se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de este mensaje. Cada nuevo seguidor ha dado lugar a nuevas interpretaciones y afirmaciones. Se ha observado, en particular, el predominio de modelos extranjeras. Esto se ha interpretado como un deseo de Sabanci de establecer más contacto con círculos internacionales. Estos pasos digitales se consideraron un presagio de cambios en la vida real. El silencio de Sabanci durante este proceso también fue tema de debate. Su decisión de guardar silencio la elevó a una posición más misteriosa en la prensa sensacionalista. Los usuarios de redes sociales analizaron con lupa no solo sus publicaciones, sino también su lista de seguidores. Este nuevo camino digital dibujó una imagen diferente del perfil habitual de Sabanci. Se observó una postura menos visible, pero más estratégica. Esto sugería que quería mantener el control en esta nueva era. El hecho de que muchos de los influencers extranjeros a los que sigue tengan una fuerte presencia en redes sociales no pasó desapercibido. El reconocimiento global de estos nombres dio lugar a interpretaciones que ampliaron la perspectiva de Sabanci. Su deseo de alejarse de la agenda sensacionalista local se ve respaldado por estas decisiones. Al redefinir sus límites en las redes sociales, Sabanci ha abierto un nuevo capítulo. ¿Cómo se desarrollará este capítulo? Es una curiosidad. Los rastros digitales proporcionan las pistas más importantes de esta historia. Algunos comentaristas de la prensa sensacionalista describen este cambio como un proceso de renovación. Se suele decir que Sabanci quiere crear su propio espacio. Seguir a alguien en redes sociales se ha convertido en una forma de análisis de personajes, y Hakan Sabanci se ha vuelto central en este análisis. Es probable que este movimiento discreto pero notable se debata durante mucho tiempo. Sus decisiones digitales reflejan su nuevo estado de ánimo. El cambio en su lista de seguidores sugiere que Sabanci también ha reestructurado su círculo social. Ahora predominan menos nombres conocidos y más nombres extranjeros. Esto indica un cambio respecto a los patrones habituales de la prensa sensacionalista. La elección de Sabanci crea una distancia intrigante. Mantiene una postura que no es ni completamente visible ni completamente oculta. Este equilibrio es suficiente para mantenerlo en el foco de atención de la prensa sensacionalista. Dado que cada paso que da en redes sociales se considera consciente, se dice que este cambio no es accidental. La nueva lista de seguidores de Sabanci podría reflejar sus nuevos objetivos. Su acercamiento a nombres internacionales se ha interpretado como un presagio de un estilo de vida diferente. Esto también ha generado nuevas acusaciones sobre su vida privada. Sin embargo, Sabanci sigue guardando silencio sobre estos rumores. El silencio se ha convertido en la parte más poderosa de esta historia. En el mundo de la prensa sensacionalista, a veces lo que no se dice, dice más que lo que se dice. Las decisiones de Hakan Sabanci en redes sociales logran precisamente eso. Contó. La sensación de que una era ha terminado y una nueva ha comenzado se intensifica. El cambio en su lista de seguidores ha sido el indicador más claro de este cambio. Este nuevo camino trazado en el mundo digital probablemente será tema de debate durante mucho tiempo. Y Sabanci está logrando generar titulares gracias a su silencio. Su acercamiento a influencers extranjeros sugiere que sus intereses también han cambiado. La moda, los viajes y la vida de lujo están cobrando mayor relevancia. Esto indica una transición hacia una perspectiva más global. Estas decisiones en redes sociales avanzan en paralelo a la transformación de su vida privada.
cada detalle se convierte en un titular aparte en el mundo de los chismes de las celebridades. Los pasos digitales de Sabangi se siguen con gran interés. Este cambio en su lista de seguidores demuestra que Sabangi ha dejado atrás sus viejos hábitos. Se notan menos caras conocidas y más caras nuevas. Esto se interpreta como su búsqueda de un nuevo entorno. Esta limpieza de redes sociales se percibe como una especie de renovación. El retiro de Sabangi del ojo público durante este proceso también es notable. Prefiere existir sin ser el centro de atención. Los círculos de chismes discuten la continuación de esta transformación digital. Se predice que Sabangi será más selectiva en redes sociales. Es probable que su lista de seguidores sea vigilada de cerca en el futuro. Cada nuevo movimiento da lugar a nuevas interpretaciones. Sabangi, manteniendo su silencio, logra mantener viva la curiosidad. Sus pasos en el mundo digital son el indicio más claro de su nueva era. Este cambio se considera parte del esfuerzo de Sabangi por reposicionarse. Las redes sociales se han convertido en un espacio de expresión para ella. Los seguidores hablan en lugar de las palabras. Esto crea una narrativa diferente en el mundo de los chismes de famosos. Es probable que la nueva trayectoria digital de Sabangi permanezca en el centro de atención durante mucho tiempo. Se está produciendo una transformación silenciosa pero efectiva. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos, momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.